Muchísimas gracias por tu participación en este taller, Iván Carrillo. Gracias por estas recomendaciones, por supuesto, útiles para todos nosotros. Y gracias por el testimonio a Mariana González. Te lo apreciamos muchísimo. Vamos a pasar a nuestra tercera conferencia magistral de esta mañana, Variantes del Virus, a cargo del doctor Alejandro Rodrigo Jácome Ramírez. Él es doctor en Ciencias del Departamento de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, médico general egresado de la Universidad Panamericana y doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la tutoría del doctor Antonio Lascano. Actualmente profesor asociado del Laboratorio de Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM, además profesor de la materia de Virología y Biología de Procariontes de la Facultad de Ciencias, miembro de la Sociedad Mexicana de Virología y la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida en este taller al doctor Alejandro Rodrigo Jácome. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, doctor, muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí con todos ustedes. Bienvenido a tu conferencia, doctor. Muchas gracias. Pues antes que nada, agradezco la invitación de nuevo y voy a pasar de un tema de salud pública sumamente interesante, sumamente pertinente en estos momentos. Pero ahora vamos a entrar a un tema un poco más denso, un poco más molecular, que son las variantes del SARS-CoV-2, tratar de entender qué es lo que está pasando con el virus, con este virus que nos tiene dando vueltas. Y bueno, la colega que presentó hace unos minutos está hablando de los cambios que se requieren en la sociedad. Y creo que el SARS-CoV-2, la pandemia de COVID-19, definitivamente marca un antes y un después en la civilización. Y es muy irónico porque al final de cuentas el virus es una partícula microscópica extremadamente pequeña y en comparación con cualquiera de nuestras células, pues es millones de veces más pequeño. Entonces son 30 kilobases de RNA que le dieron la vuelta al mundo, que lo voltearon de cabeza. Y el año pasado vimos una cantidad enorme de escenas como las que están mostradas en la diapositiva. Paramédicos con escafandras, sitios para entierros masivos sumamente lamentables. El cubrebocas se volvió parte de nuestra indumentaria diaria, la toma de temperatura, la oximetría, incorporamos palabras nuevas. Y pues claramente un año después, que suena como se ha hecho eterno, yo creo, ni la humanidad ni el virus son los mismos que hace un año. Entonces, tristemente, hay cosas que han empeorado. Vemos situaciones como Brasil, donde tiene un sistema de salud completamente colapsado. Puse esta noticia que se publicó hace un par de días, parece que Angela Merkel ya se retractó, pero bueno, vean, en realidad el mundo político está luchando con la pandemia. Afortunadamente hoy tenemos vacunas, muchas de ellas, todas ellas seguras, todas ellas eficaces. Envidiable ya poder tener una vacuna en menos de un año, es un hito que no teníamos ni siquiera contemplado cuando empezó la pandemia, pero pues el virus también cambia y hemos visto este tipo de gráficas y de fenómenos donde el virus traía cierta información genética y con el paso del tiempo fue sustituida por algún cambio que le dio ventajas. Entonces, definitivamente el virus que empezó y el virus de ahora son el mismo, son el SARS-CoV-2, pero genéticamente ya hay grandes diferencias. Y bueno, lo más lamentable del asunto es que hoy somos unos cuantos millones menos de seres humanos. Pueden ver esta gráfica de Estados Unidos donde en términos de número de muertes, el COVID o la COVID-19 es el segundo evento con mayor número de muertes en la historia. Solo
superado por la guerra civil. Entonces, me parece que el COVID definitivamente es un antes y un después. Como biólogo, bueno, como médico, como biólogo evolutivo, quisiera hacer solo un pequeño disclaimer, decir que los virus no están vivos, no son organismos, no son células ni siquiera. Por lo tanto, no piensan, no sienten y no tienen intención de hacernos daño. En pocas palabras, ni son malvados ni son malignos. Los virus simplemente son un fenómeno biológico, y eso lo digo porque si en algún momento de la charla hago mención de que los virus pareciera que tienen esta intención, pues simplemente es una forma de entender mejor, como seres humanos, de entender mejor lo que está pasando, pero en realidad los virus simplemente hacen lo que tienen que hacer, ¿ok? Y bueno, yo creo que después del VIH, el virus que mejor conocemos al día de hoy es el SARS-CoV-2. Es decir, se tienen imágenes magníficas, reconstrucciones sumamente detalladas del virus. Lo podemos ver aquí del lado izquierdo, con su envoltura lipídica, algunas proteínas más pequeñas que protruyen, y luego esta capa de proteínas llamadas espiga o spike, que son la que le dan el nombre a esta familia de virus, los coronavirus, este halo de corona, una corona solar, así es como lo describieron. Y si hiciéramos un corte, si pudiéramos hacer un corte a esta resolución, pues podríamos ver el virus con todo su material genético, el RNA, todo enmarañado y rodeado por proteínas, y todas estas proteínas que son las que permiten que el virus lleve a cabo su replicación y la infección de las células. Entonces lo podemos ver aquí al virus y cómo se une a las células humanas. Entonces, les digo, sin duda es el segundo virus que mejor conocemos y que hemos estudiado, pues obviamente por razones bastante evidentes. Ahora, es importante entender cómo se replica el SARS-CoV-2 en el interior del organismo, qué es lo que hace. Y esto tiene que ver con, y ya veremos, con las variantes. Entonces, bueno, el virus llega a nuestro organismo, generalmente por la vía respiratoria, se pega, tiene con esta proteína spike, se adhiere a los receptores de las células, en conjunto con otras proteínas hacen algunas modificaciones en la membrana, digamos, la hacen más flexible y le integran a la membrana de la célula, y el virus es introducido al citoplasma celular, y por cambios de pH, por cambios físico-químicos del virus, el material genético que estaba en su interior es liberado, ¿ok? Una vez que está dentro de la célula, este material genético, que en este caso es RNA, va a hacer copias del genoma, es decir, va a hacer copias de este material genético para después empaquetarlo en los virus nuevos. Y por otro lado, otras copias del RNA que lleva el virus van a ser traducidos a proteínas del virus, es decir, el virus coopta a la célula, la maquinaria celular, para hacer sus propias proteínas. Por eso luego se escucha que el virus está secuestrando a las células. Al final de cuentas, la convierte en una fábrica de proteínas virales, y esas proteínas virales finalmente hacen el empaquetamiento del virus, hacen los viriones, que es la forma infecciosa del virus, los genomas se guardan, y al final tenemos réplicas del virus que nos infectó, que van a ir a otras células y van a generar exactamente lo mismo. Esto ocurre en cuestión de horas, en cuestión de días. Es un proceso sumamente eficiente, y bueno, veremos ahorita que las características del virus son las que generan las mutaciones y el problema que estamos viendo actualmente. Los virus se clasifican a grandes rasgos en una clasificación un poco artificial, pero que funciona muy bien, en virus de RNA y virus de DNA.
como algunas referencias y por qué esto es importante. Bueno, los virus de RNA son, por ejemplo, el ébola, influenza, Zika, dengue, VIH, mientras que virus de DNA, así muy conocidos y muy estudiados, tenemos herpes, varicela, el virus del papiloma humano, la viruela. Y esto es muy importante porque el coronavirus, la familia a la cual pertenece el SARS-CoV-2, es un virus de RNA, ¿ok? Y eso tiene repercusiones gigantescas en lo que estamos experimentando como sociedad. Entonces, les pongo esta tabla donde ustedes pueden ver las enfermedades emergentes o reemergentes, virales, solo en este siglo. Y, bueno, tenemos el SARS original, el SARS-1, que surge en 2002-2003, tuvo una mortalidad mucho más alta que la que estamos viendo del SARS-CoV-2. Después tuvimos la pandemia de influenza en 2009, el MERS en 2012-2013, ébola en 2014, más recientemente Zika en 2015 con sus malformaciones congénitas sumamente, una situación muy triste. Tuvimos reemergencia de fiebre amarilla, tenemos dengue todos los años, tenemos varios millones de casos de dengue. Y finalmente llegamos al SARS-CoV-2, que hasta hace unos cuantos días llevaba más de 120 millones de casos alrededor del mundo y 2.700.000 muertes. Y bueno, quiero que se fijen en esta columna, la segunda, donde dice genoma, y vean que todos son virus de RNA, ¿ok? Y en realidad tenemos vacunas o tratamientos para muy pocos de ellos, ¿ok? Tenemos vacunas eficientes. Aquí vean, son al menos 4, y créanme que desarrollar una vacuna en un año es un logro monumental de la ciencia. Pero bueno, recuerden, virus de RNA, y esto, ¿qué importancia tiene? Ojalá sea claro, y si no, al final podemos responder las preguntas que tengan. A ver, los virus de RNA tienen un genoma muy pequeño, ¿ok? Si nuestro genoma tiene 20 millones de nucleótidos, de ladrillitos de DNA, pues en realidad los virus de RNA no pasan de 30,000, 35,000, ya es muchísimo. Entonces, vean que son varios órdenes de magnitud más pequeños. En términos de mutación, que tan rápido mutan, pues nuestras células o los virus de DNA tienen un cambio cada 10, 100 millones de bases que se están copiando, mientras que los virus de RNA tienen un cambio cada 1,000 bases. De entre cada 1,000, cada 10,000 bases tienen un cambio. Hemos visto que saltan fácilmente de una especie a otra, como ocurrió con el SARS, el MERS y con el SARS-CoV-2. Y además, cuando se replican, hacen poblaciones de réplicas enormes. Miles y miles de virus se generan en una sola célula infectada. Entonces, pues tenemos ahí una situación explosiva, digamos. Estas son las características principales que me gustaría que se lleven como mensaje a casa. Es uno, genomas pequeños, sumamente pequeños, poblaciones muy grandes, se replican muy rápido y mutan mucho. Entonces, vean que si vemos, tenemos aquí un ratón, que bueno, básicamente es cualquier mamífero, cualquier animal. Pues tienen genomas muy grandes, con muchos genes. Las bacterias no son, la verdad es que son muy parecidas a nosotros, aunque no lo crean. Y luego tenemos por acá los virus de DNA, que son más pequeños y empiezan a tener una mayor tasa de mutación. Y pues los virus de RNA, que están en el extremo, genomas muy pequeños y tasas de mutación muy grandes. ¿Qué consecuencia tiene esto? Imagínense que cada vez que una célula infectada por SARS-CoV-2 empieza a hacer copias, lo más seguro es que esas copias lleven mutaciones. Y ahora cada una de esas mutaciones, a su vez, va a ir a infectar a otras células, va a generar miles y miles de mutaciones nuevas y se van a transmitir a otras células. Entonces, ese es el gran problema de los virus de RNA. Rápidamente pueden explorar, digamos, este es el término que se usa en evolución, explorar la N cantidad de posibilidades
para tener cambios funcionales, ¿ok? Entonces, el SARS-CoV-2 es un virus de RNA, ya vimos que tiene una envoltura lipídica, tiene un genoma muy grande para ser un virus de RNA, 30 kilobases, créanme, es mucho. Los viriones, pues, miden 160 nanómetros a lo mucho. Una célula mide 1 micrómetro, es decir, son 1000 veces más pequeños, entonces son prácticamente invisibles, incluso para los microscopios ópticos normales. Y tiene una gran cantidad de proteínas. Es un virus muy interesante desde el punto de vista molecular. Y quiero que se fijen en 2 proteínas en particular. NSP12, y ahorita vamos a ver qué es. Y la proteína S, que a lo mejor la conocen ustedes como espiga, y en esta plática me voy a referir a ella como la proteína spike. Es una cuestión de convención, simplemente usar el nombre en inglés. Pero bueno, tiene una cantidad muy grande de proteínas y cualquiera de ellas puede mutar. Entonces, esta es la polimerasa del SARS-CoV-2, es decir, es la enzima que hace las copias del genoma. Entonces, es una enzima muy importante en el ciclo replicativo. Es una polimerasa de RNA, eso quiere decir que hace copias de RNA y utiliza el mismo RNA como molde. A partir de un molde de RNA, de una cadena, hace copias complementarias y esto lo hace de forma muy rápida y muy eficiente. Es decir, una vez que se introduce el RNA, puede incorporar miles de nucleótidos sin separarse de esta cadena. O sea, y esto es en milisegundos. Es lo malo de esta enzima, y es un poco la culpable de la cantidad de mutaciones de este fenómeno, es que es muy poco precisa y tiene muy baja fidelidad, es decir, comete muchísimos errores. Digamos que prefiere la velocidad a la calidad, ¿ok? Y ahorita vamos a ver una analogía que espero que les ayude a comprender este fenómeno, aunque, y esto es importante recalcarlo, el SARS-CoV-2 y otros virus parecidos como el SARS y el MERS tienen lo que llamamos en biología como tienen una enzima de edición, una exonucleasa. Es decir que el SARS-CoV-2, cuando está replicando el genoma y haciendo las copias, puede detenerse unos instantes y esta exonucleasa quita los errores que se están cometiendo e incorpora el nucleótido que debería de ir. Esto es muy importante porque probablemente si no tuvieran esta enzima que corrige en cierto sentido las copias del genoma, pues estaríamos viendo una situación mucho más complicada con un número gigantesco de variantes. Entonces, pues de los males el menos, porque a pesar de que la polimerasa comete muchísimos errores, tenemos una enzima que medio disminuye la misma tasa. Entonces, lo importante es que los virus de RNA rápidamente acumulan mutaciones en las poblaciones. Entonces, espero que esta analogía ayude a entender cómo funciona. Si tomamos en cuenta las células y a los virus de DNA que quieren transmitir la información a las siguientes generaciones, pues vamos a tomarlos como si fueran grandes editoriales profesionales con muchísima gente detrás. Entonces, en las editoriales, pues claramente hay corrección de edición, aunque de repente se les van errores, eso es inevitable, pero tienen departamentos completos que van a hacer revisiones y revisiones y revisiones, tratando de que la información se mantenga lo más que se pueda hacia el futuro. Por eso, pues son una forma de mantener la cultura y son, pues vaya, los libros se mantienen y las células tienen 3.500 millones de años manteniendo información básicamente sin muchos cambios. Ahora, los virus de RNA son más bien como un tweet personal que uno envía de un celular rápido. Entonces, pues vean este tweet donde dice: regresan las comisiones de Cultura y Cinematografía y Salud, la voz se impone y con gusto aceptaré la invitación a presidirlas. Pues vean, yo espero que quien la haya escrito haya estado muy apresurado y haya querido pasar el mensaje rápidamente porque escribió comisiones con C
impone con NP en lugar de MP y presidirlas con C. Entonces, pues vamos a pensar que no es que no sepa ortografía, sino que lo que le importaba era transmitir la información rápidamente. Y esta información va a llegar sin muchos problemas a la gente. Y el coronavirus es como tener un tweet que uno escribe desde una computadora con un corrector automático, es decir, se van a cometer menos errores, pero se van a seguir incorporando errores sin muchas dificultades. Entonces la información va a seguir pasando, pero algún error tendrá. Ahora, todos los virus mutan. Eso es un fenómeno natural, ¿ok? Esto es muy importante entenderlo. Los virus solo mutan cuando se están replicando. Un virus solo puede mutar dentro de la célula de un hospedero. Es decir, el virus cuando está en el medio ambiente no puede hacer nada, es inerte. Entonces, a mayor número de personas infectadas, habrá un mayor número de virus que pueden mutar, ¿ok? Y dentro del hospedero, el virus se va a enfrentar a un ambiente muy hostil. Tenemos el sistema inmune, tenemos medicamentos y tenemos vacunas que se acaban de incorporar. Y todos estos representan una presión de selección, es decir, representan un reto, digamos, para el virus. No todas las mutaciones en un virus son buenas. Una mutación puede o no tener un efecto en cómo se expresa el organismo o en este caso el virus. Entonces, cualquier mutación, cualquier virus que lleve una mutación va a ser una mutante. Y algo que es importante tomar en cuenta es no pensar que todas las mutaciones son positivas para el virus. Al contrario, la gran mayoría de las mutaciones van a tener un efecto negativo o simplemente no van a expresar ningún cambio. Y a esto se le llama una mutación neutra. Lo malo es que en esta población gigantesca de virus de RNA, algunas mutaciones, por azar, pueden representar una ventaja para el virus. Es decir, el virus se puede replicar más eficientemente, puede transmitirse más eficientemente, puede ser más agresivo. Y básicamente lo que estamos viendo con las mutaciones del coronavirus. Ahora, ¿cómo identificamos estas mutaciones? Bueno, sabemos que el virus tiene RNA. Ya vimos que hay dos funciones que cumple este RNA, que puede ser RNA genómico, es decir, que va a las réplicas del virus, o RNA mensajero para darle las instrucciones a la célula de qué proteínas debe sintetizar y hacer las copias virales. A partir de una metodología, de una técnica que se llama secuenciación, nosotros podemos decodificar el genoma de cualquier virus, siempre y cuando se tenga aislado, o de las células, o de algún gen. Es decir, es una técnica sumamente poderosa, es muy eficiente y es muy confiable. Y la idea, el objetivo de esto es conocer cada una de las bases, de las 30,000 bases que forman el genoma del SARS-CoV-2. Si yo conozco esta información, yo puedo conocer la información de los genes de cada uno y ver cuál es su secuencia de RNA. Entonces es una herramienta esencial para estudiar al SARS-CoV-2. Ya de entrada pudimos, al compararlo con otros virus, la secuencia, lo logramos clasificar y vimos que se parecía al SARS-CoV de hace casi 20 años. Luego, si yo empiezo a comparar secuencias que se han ido acumulando rápidamente del virus, pues podemos determinar cuándo surgió el virus, podemos determinar con qué frecuencia muta, y parece que es en realidad poco, 1 a 2 mutaciones que se van acumulando al mes en el genoma del virus. ¿Cómo ha ido evolucionando el virus en términos espaciales y temporales? Es decir, si pudiera llegar a cambiar más rápido de repente, cómo está distribuyendo geográficamente. Podemos estudiar cómo mutan las proteínas, cuáles son los cambios que se están incorporando, cómo se distribuye el virus a nivel local y a nivel internacional, y podemos llegar a identificar de dónde vienen los virus que se están introduciendo a una población, o incluso identificar eventos de superdispersión. Y aquí llegamos ya como a
una parte muy importante, que es los términos que se utilizan y que no son intercambiables. Y es uno de los grandes problemas que hay actualmente, que se utilizan un poco de forma indiscriminada. Pero bueno, tenemos que una mutación es cualquier variación que ocurre en el genoma del virus al momento de la replicación. Entonces, pues va a haber N cantidad de mutantes en cada ciclo. Una variante es cuando un conjunto de mutaciones se van pasando durante varios ciclos de replicación. Ya no es una mutación, sino varias que se van acumulando. De acuerdo a la OMS, hay diferentes tipos de variantes. Hay algunas que son de interés, es decir, que pueden estar asociadas con cambios en la transmisión o en la gravedad de la enfermedad, o que están asociadas a ciertos grupos de casos. Y luego tenemos las variantes de concern, sería en inglés, sería como de preocupación, que son aquellas variantes que ya se comprobó que están asociadas a casos más graves, a más transmisión, o que pueden tener un efecto en las medidas terapéuticas o de prevención, por ejemplo, en las vacunas. Por otro lado, tenemos una cepa, que es algo que se escucha frecuentemente. Una cepa es un virus relacionado directamente con en este caso, con el SARS-CoV-2, pero en el momento en el que empieza a tener características diferentes que lo hacen un virus, digamos, nuevo, ¿ok? Entonces, hasta ahorita el virus, el SARS-CoV-2, ha ido mutando, pero todavía no cumple con esta definición de la cepa. Entonces, todavía tenemos variantes, pero todavía no hay cepas nuevas del SARS-CoV-2 que ya hayan aparecido, ¿ok? Y bueno, nos vamos a enfocar finalmente en la proteína Spike, que, si recuerdan, es la que está en la superficie del virus. Es una proteína grande, son 1200 aminoácidos. Y si viéramos esta imagen tridimensional que se obtuvo a partir de la proteína real del virus, vemos que es una proteína bastante voluminosa que está en la superficie. Digamos, esta es la parte de abajo y esto es lo que se ve hacia arriba. Esta imagen de la derecha es como si la voltearan, la estuvieran viendo desde arriba. Y luego, cada una de estas proteínas Spike está formada por 3 copias de se llama monómero, de esta proteína. Y aquí lo importante es que esta protuberancia de arriba, que es el sitio de unión al receptor, es la que se pega, al final de cuentas, al receptor de las células. Es la proteína que finalmente permite la entrada del virus a las células, por lo tanto es muy importante. Entonces les digo, se une a este receptor que es la enzima convertidora angiotensina 2, que eso se dilucidó rápidamente cuando empezó la pandemia. Ya vimos que un dominio de unión pequeño es el que se une, y es el que, digamos, una vez que se une, pues no es tan fácil separarlos. Y algo que también es muy importante entender es que esta proteína es la que estimula una mayor respuesta inmune por el hospedero. Es decir, el sistema inmune, que es el que nos protege de las infecciones, lo que va a reconocer del SARS-CoV-2 en un inicio es esta proteína grande que está protruyendo. Eso quiere decir que es la proteína del virus que tiene una mayor presión de selección, es decir, que está todo el tiempo siendo retada por el sistema inmune, y por lo tanto es la proteína cuyas mutaciones pueden llevar a que el sistema inmune deje de reconocer al virus o que la respuesta sea menos eficiente, ¿ok? A este fenómeno donde el virus puede escapar de la respuesta inmune se le llama el fenómeno de evasión o de escape. Entonces, seguramente han escuchado que hay, la cantidad de secuencias que hemos ido almacenando en este año de pandemia se acerca casi al 1,000,000. Tenemos 850,000 secuencias del genoma. Y hay una gran confusión con respecto a qué nombre utilizar con las variantes de interés o las variantes de preocupación. Y han surgido varios sistemas de clasificación.
Algunos de ellos, por ejemplo, utilizan el año en que se describió esas secuencias, que se subió a la red, y luego le asignan una letra dependiendo de dónde se ubica en un árbol evolutivo, y luego ven si tiene una mutación clave. Y este es el código de una página muy utilizada que se llama NextTrain. Luego hay otros sistemas de clasificación que son como de tipo jerárquico, donde si cumple con ciertas características se le pone una letra, después si tiene ciertas mutaciones ya es la letra B.1, si cumple con otras mutaciones entonces B.1.1 y así van en orden jerárquico, y por eso quizás las han escuchado, ¿no? Como la variante B.1.1.7. Y finalmente, perdón, me disculpo. Y luego tenemos otro tipo de clasificación donde el nombre viene por alguna mutación particular que ellos consideran clave, que es, por ejemplo, la de GISAID, que son páginas muy recurridas por los biólogos moleculares. Y algo que es muy importante y que tenemos que tratar de evitar cuando nos referimos a las variantes es evitar asociarlo con sitios geográficos. Y esto es, la misma ONU lo dice, esto tiene que ver, la OMS, perdón, tiene que ver con no estigmatizar a los lugares. Entonces, lamentablemente hoy seguramente han escuchado de la variante británica, la variante sudafricana, la variante brasileña. Y bueno, la idea es un poco ir acabando con ese estigma y más bien utilizar algún nombre o alguna nomenclatura que sea mucho más general. Entonces, seguramente saldrá alguna nomenclatura, digamos, oficial que englobe todas y que nos ayude a entenderlo mejor. Pero bueno, en esta tabla pueden ver cuáles son los nombres más comunes, y ahora sí vamos a entrar en el detalle de las variantes más importantes. Probablemente la variante que más ruido generó en un principio fue la variante B.1.1.7, o que a lo mejor han leído con este otro nombre, 20i, 501Y.B1, que se descubrió en Kent, en el Reino Unido, aunque se descubrió en 2020, en realidad los cálculos son que viene circulando desde septiembre. Eso quiere decir que tuvo mucho tiempo para ser exportada a otros países. Ahorita ha sido reportada en al menos 94 países y es probablemente de las variantes más prevalentes en Europa, ¿ok? Esto lo podemos entender si vemos este mapa del genoma viral. Pues estamos viendo cada una de estas rayas es una mutación y podemos ver que las mutaciones se están acumulando en la proteína Spike, que es este segmento rojo. Vean que en comparación con todo el genoma, la proteína Spike acumula muchísimas mutaciones. Y esto es lo que les digo, porque el sistema inmune todo el tiempo le está sometiendo a reconocimiento y a presión. Entonces, la variante B.1.1.7 tiene 17 mutaciones en comparación con la secuencia del virus de Wuhan, originalmente secuenciado. Y aquí el problema no es tanto las mutaciones en sí, sino dónde están localizadas. Entonces, se han estudiado con mayor detalle algunas mutaciones como este cambio en la proteína, en la localización 501, que está aquí arriba, si ustedes la ven en la estructura de la proteína, 501, el aminoácido está aquí, en la parte de arriba, y el cambio de asparagina por tirosina, que son diferentes aminoácidos, resulta en una mayor afinidad por el receptor. Eso quiere decir que los virus que tengan esta mutación, se van a pegar con más afinidad por ese receptor. Eso quiere decir que se pega más, es más fácil que haya infección y que sea más contagiosa. Y luego otra mutación asociada a la variante es la posición 681, que está en como codo, aquí un poco más abajo, pero que se ha visto que mejora
la síntesis de esta proteína por las células, es decir, se forman más proteínas de mejor forma, entonces es como un virus más fuerte, digamos. Y luego tiene un par de mutaciones extras, que son como si borraran un par de aminoácidos en estas regiones, y resulta que esto permite elevación de los anticuerpos. Entonces, vean cómo en realidad son pocas mutaciones importantes, pero estas mutaciones tienen una repercusión sumamente grande en la forma en la que el virus interactúa con nuestras células y en la forma en la que el sistema inmune responde ante el virus, ¿ok? Y esto se trata de demostrar de forma clínica. Esta variable los rangos son muy grandes, pero todo esto porque no es tan fácil estudiar este tipo de fenómenos. Es 30 a 70% más transmisible, que imagínense un lugar donde ya hay mucha transmisión. Ahora introducen un virus que se transmite más fácil. Es más infecciosa, es decir, aumenta el riesgo de hospitalización en un 64%. Y es más mortal, ¿ok? Bueno, rápidamente, porque creo que ya me estoy pasando aquí del tiempo, la variante B.1.351, que se identificó en Sudáfrica en diciembre de 2020 y que rápidamente ganó, en esta población, tiene 12 mutaciones y vemos que comparte algunas de ellas con la variante 1.1.7, pero tiene además otra que le da mayor afinidad por el receptor. Y además tiene esta variante, esta mutación, que es muy importante porque se ha visto que favorece elevación del sistema inmune, porque está localizada justo donde se pega los anticuerpos. Entonces, esta variable es más transmisible, resulta que las vacunas son menos efectivas y los anticuerpos monoclonales que se han utilizado en tratamiento o el sistema inmune es menos eficaz, ¿ok? No reconocen bien al virus. Y la variante P.1, que se identificó en Japón de viajeros que regresaban de Brasil y por eso se le conoce como la variante brasileña, que tiene de nuevo las mutaciones muy parecidas a las de la variable 1.1.325 y que podemos asumir que tiene una repercusión muy semejante en términos de asociaciones clínicas, ¿ok? Menor reconocimiento por el sistema inmune, mayor transmisibilidad y que probablemente explique qué es lo que está pasando en Brasil. Ahora, voy a cerrar aquí con una variante que se ha encontrado de forma muy prevalente en México, que es la variante B.1.1.222, que probablemente esté circulando en México desde agosto, septiembre, y que tiene un par de mutaciones, 478 y la posición 681, que probablemente la hacen más transmisible. Si ustedes observan, los países donde más está representada es México y Estados Unidos. Está en Europa, en América del Sur. Por lo tanto, sería injusto decir que es la variante mexicana. Simplemente es una variante que aquí se ha expandido rápidamente y está acompañada por otra que se llama .1.1.519 y que se han encontrado recientemente en algunos esfuerzos de secuenciar una mayor cantidad de genomas que están tratando de hacer aquí en el país. Ahora, algo importante es que las mutaciones han aparecido de forma independiente varias veces, es decir, no es como que el virus haya viajado de Inglaterra a Sudáfrica y luego a Brasil. Más bien lo que estamos viendo es que las mutaciones aparecen de forma independiente en cada uno de los lugares. Y esto nos habla de la presión de selección que está sufriendo la proteína Spike. Y esto en biología evolutiva se le conoce como la hipótesis de la reina roja, que dice que toma o requiere correr todo lo que puedas para mantenerte en el mismo lugar. Y esto es de Lewis Carroll de Through the Looking Glass, porque el virus y la célula, el organismo, están en una carrera
por ver quién gana, quién muta más rápido, quién se adapta, quién hace la respuesta inmune más rápida. Lamentablemente el virus tiene las de ganar. Entonces, el virus, y con esto acabo, el virus va a seguir mutando inevitablemente. A mayor número de contagios habrá un mayor número de variantes y por eso es importante disminuir la circulación del virus. Estamos viendo en Inglaterra variantes que traen unas mutaciones más otras mutaciones más agresivas o que le dan otras características al virus. Tenemos que vacunar a la población lo más pronto posible, porque mientras más lenta sea la vacunación, más probabilidad de que surjan variantes resistentes a las vacunas. Y la única forma de saber si están presentes o no es secuenciando al virus. Y para eso en México se formó un consorcio mexicano donde están una cantidad muy grande de instituciones, el IBT, la Angebios, Investab, la Universidad de la Ciudad de México, el CONACYT, la UNAM, San Luis Potosí, el INDRE, cuya finalidad es secuenciar al menos 400 secuencias al mes, eran 400, de 400 a 1000 secuencias al mes de todo el país para tratar de identificar estas variantes y poderlas localizar lo antes posible para evitar fenómenos como lo que pasó en Inglaterra en diciembre o lo que está ocurriendo en Brasil. Pues sin más, una disculpa un poco por el tiempo. Agradezco al Instituto Global de Comunicación y a la Facultad de Medicina por la invitación. Y bueno, a mis compañeros de laboratorio, a The Very Great Dominus et Magister, Emeritus et Invictus, el doctor Antonio Lascano, y los macacos que son los integrantes del laboratorio, porque siempre están ahí apoyando en conseguir información y en el trabajo. Y bueno, este es mi correo por si alguien tiene más preguntas. Con mucho gusto, quedo a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, doctor Alejandro Rodrigo Jácome. Ha sido una conferencia extraordinaria. La verdad es que para muchos que no tenemos conocimientos tan puntuales de este tipo de circunstancias, pues tan técnicas del tema de los virus, yo creo que nos diste una lección muy clara, muy transparente, muy explicativa para poder interpretar. Yo creo que a nombre de mis colegas periodistas te agradecemos mucho que nos permitas clarificar términos, esta fórmula en donde decías términos importantes y saber diferenciar unos de otros, porque al momento en que generamos historias, naturalmente tenemos que hablar con propiedad y utilizar el lenguaje técnico, científico, con propiedad para después, pues no confundir a la población, no confundir a nuestras audiencias. Así que el día de hoy, a nombre del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, por supuesto, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias y todo el equipo que llevamos a cabo este taller, te queremos agradecer tu participación. No, a ustedes, muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra cuarta y última conferencia magistral. Vamos a ver una cortinilla, unos segundos en nuestras pantallas para preparar a nuestro siguiente conferencista y regresamos en un momento. Muchas gracias.